Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy lunes 13 de marzo a esta sesión, a este debate que vamos a mantener de cómo mejorar una empresa, consejos y buenas prácticas. Os vamos a trasladar, para eso tengo aquí a Leopoldo Collado, que es el coordinador del área de la asociación, del área de asesoría y consultoría de empresas y que de momento le saludo. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, Un encantado placer. de estar por aquí. Oye, un placer y pendientes, ¿no? De todo lo que nos vas a contar en esta sesión que nace un poco desde el área, ¿verdad? De asesoría y consultoría de empresas de la asociación para, bueno, pues trasladar, ¿no? A todos nuestros asociados, a todas aquellas personas, emprendedores, profesionales que quieren seguir mejorando día a día su negocio y qué mejor que, bueno, pues trasladarle este tipo de píldoras que hacemos en directo todos los lunes a las 5:30 de la tarde y que además lo haremos también más extenso, esta conversación de los lunes, el último lunes del mes. Por lo tanto, vamos a tener los 3 primeros lunes para analizar un poco todo lo que nos vas a contar en 30 minutos que vamos a estar hoy contigo, pero el último lunes del mes te querremos tener aquí también con nosotros para que analices, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando en el mes en relación un poco a esa parte de asesoría, consultoría y concretamente cómo mejorar un negocio, una empresa y cuáles pueden ser esos consejos y buenas prácticas que nos tienes que dar. Por lo tanto, comenzamos y si a ti te parece bien, vamos a ver, a conocer y a poner en práctica estos consejos que nos vas a trasladar, Ujú. porque entendemos que podemos incrementar nuestra eficiencia empresarial al máximo. Al final vamos a ver dentro de este programa y de esta media hora que estamos contigo, lo primero, nos vas a enseñar, ¿verdad? Para quién debes mejorar tu negocio. Vamos a poder trasladar a todas las personas que nos están escuchando cuáles son, según nuestra experiencia, las mejores prácticas para mejorar nuestro negocio. Y además vas a compartir esas ideas sencillas, pero Ujú. prácticas, para producir más con menos recursos. Esto es súper interesante. Y además, bueno, pues dos consejos finales para que tengamos claro cómo pueden estar desatisfechos nuestros clientes. Y por último, y en el cierre, una reflexión final que estaremos pendiente a que nos traslades. Por lo tanto, lo primero quizás es que, bueno, pues que hagas una breve introducción Ujú. y que nos cuentes. Venga, ¿de qué vamos Bueno, a escucharte bueno, hablar hoy? yo casi antes de entrar en materia, yo creo, apuntando, cogiendo un poco el guante de lo que has dicho antes, lo que vamos a intentar, y espero que lo consigamos, sobre todo es sobre lo que vamos a hablar. Se ha escrito mucho, hay mucha literatura, pero lo que vamos a intentar es dar algunas ideas prácticas, algún consejo práctico que la gente, los que nos escuchen, los empresarios, emprendedores, lo puedan aplicar de forma inmediata y que puedan ver resultados, sin grandes, vamos a decirle, dolores de cabeza, dolores de tripa o tal. O sea, una cosa sencilla, porque literatura hay mucha y está ahí, ¿no? Y cualquiera, no vamos a inventar, no hemos La inventado rueda. la rueda, no la vamos a inventar en estas charlas. Y luego, sobre todo lo que decías, pues efectivamente, esta iniciativa la vamos a tener todos los lunes. Y en el último, más que yo contar o tú contar, lo que vamos a hacer en ese último lunes es hacer una sesión de preguntas y respuestas para que la gente que quiera pueda participar y pueda, bueno, pues con sus inquietudes, con sus casos particulares, para que vean que un poco lo que vamos a hablar, aunque tenemos tendencia a pensar que nuestro sector es distinto, que nuestra empresa es distinta, que lo que puedas decirnos no aplica. Al final, las cosas sencillas se aplican para todas las empresas, para todos los tamaños de empresa, para todos los sectores y, y yo creo que bueno, bueno, a ver, en función de la acogida que tenga, pues sabremos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Lo mismo en 2, 3 lunes dice, vaya petardos de tío, que se vayan para su casa, que Pero el objetivo, lo decías tú, ¿no? Es quizás es trasladar un poco ser didácticos, luz a todo esto, claro. pero que al tiempo ellos mismos, todas aquellas personas que estén viendo estos vídeos, nos puedan ir preguntando a final de mes, es el Claro. lunes final, último lunes del mes,
nos puedan ir trasladando todas aquellas dudas realmente Claro. para aplicar a sus negocios, ¿no? Y que nosotros les podamos dar esa luz, ¿no? A la hora del Claro. desarrollo, entiendo, Sobre, ¿no? sobre todo crearles curiosidad, que es un poco el fundamento de cualquier negocio que quiera avanzar o de cualquier persona, porque no solamente tiene que ser negocio, sino una persona que quiera profesionalmente avanzar, pues se aplica exactamente igual. Tienes que ser curioso, que tienes que saber más y bueno, y esperemos que yo creo que sí, porque yo creo que es un enfoque distinto. En vez de venir aquí como si fuéramos los más sabios del mundo, vamos a hacer cosas que además conocemos Desde la porque, experiencia, además. claro, efectivamente, o sea, lo único que vamos a contar aquí son las cosas que a nosotros nos funcionan o que a nuestros clientes los funcionan o que hemos visto que funcionan. O sea, no tienen que creernos, cada cual puede sacar sus conclusiones, nosotros vamos a decir cosas que funcionan. A partir de ahí, oye, pues al que le venga bien, con que a una persona le venga bien, pues fenomenal, encantados, y si es mucho más, pues mucho más, que de eso se trata, ¿no? De ir cogiendo Fenomenal, tracción. fenomenal. Oye, pues yo creo que lo importante es, y qué te parece si comenzamos por conocer Venga, las fases por las que toda empresa pasa durante su ciclo de vida? Venga. claro. A ver, hay 4 fases, hay un montón de literatura escrita sobre el tema, no nos vamos a detener en ellas, pero bueno, al final cualquier persona que quiera o iniciar una empresa o que tiene una empresa y quiere que esa empresa mejore, hay una cosa que es básica en el punto 1 que es poner foco en algo. O sea, no puedes estar aun siendo dentro de un sector, dentro de una capacidad, dentro de un producto, pues bueno, te tienes que enfocar en una cosa porque al final, si no, no avanzarás, no avanzarás hacia ningún lado, ¿no? El segundo pilar para ese crecimiento es la mejora continua, que bueno, hay muchísimo escrito sobre el tema, es algo tan sencillo como ser un poco inquieto e intentar mejorar cada día un poco más, cosa que en contra de lo que podríamos pensar, no es lo habitual. Con lo cual Eso es. aquí ya nos vamos al tuerto en el reino de los ciegos. Pues igual, a poco que mejores un poquito, pues vas a destacar muchísimo. Controlar, controlar todo lo que haces, porque todo lo que se mide es susceptible de ser mejorado. Y luego en último punto, pues es la colaboración. Evidentemente no vas a poderlo hacer todo solo y probablemente y en muchos casos si buscas gente que se complemente contigo, pues incluso competencia, pues podrás llegar a niveles que inicialmente probablemente ni te habrías planteado. Y da igual, como te decía al principio, que seas una empresa ya que esté consolidada o que seas un emprendedor. Al final, esos 4 pilares son sobre los que tienes que trabajar si quieres que tu empresa te vaya razonablemente bien, que es un poco para lo que estamos, evidentemente. Entonces, bueno, pues bueno, yo creo que ya, bueno, eso es un poco la idea de lo que queremos hacer con estos vídeos y bueno, pues vamos a seguir un poco, pues eso, A a desarrollar toda esta desarrollar un parte que poco, claro, además, fíjate, lo decías tú y por aportarte también a todo lo que estás comentando, hablabas del foco, de la mejora continua, del control, de la colaboración. Importante trasladar que el objetivo real es mejorar estas 4 áreas que permitan a la persona trasponer al negocio. Importante el claro, negocio. Cuidado, estamos hablando entre personas y consecuencia de ello es importante que esa formación, ¿verdad? Que ese foco, que esa mejora continua y control y la colaboración se defina desde la estrategia, desde las propias personas, ¿no? El desarrollo como claro, tal, ¿no? Que al final son competencias que, como bien decías tú y apuntillo yo, que todo empresario debe desarrollar desde la etapa de la idea, cuando comienza a aclarar ese modelo de negocio, e incluso cuando ya se está desarrollando, qué importante, ¿verdad? Tener esa fotografía, esa radiografía que le permita un poco analizar. El plan de negocio siempre se ha dicho que al final debe ser un documento abierto. claro. ¿A qué? A modificar todo aquello que te permita un poco seguir creciendo, ¿no? Por lo Claro. tanto, mejorar tu empresa, Leopoldo, quizás la pregunta sería, ¿para quién? Pues, hombre, el objetivo fundamental para lo que quien montas una empresa es
para satisfacer una necesidad de una persona que es tu cliente. Al final, ¿para quién mejoras? Pues mejoras para tu cliente. ¿Por qué? Pues porque todo el que no se enfoca en su cliente, al final no, a un plazo muy corto, la empresa va a dejar de existir. O sea, es algo tan sencillo como bueno, pues preocuparte, escuchar y porque básicamente el cliente es el que te va a indicar el camino, para que tienes que seguir para, bueno, pues para que tu empresa llegue a tener los resultados que tú quieres tener, ¿no? Al final entiendo que podríamos enfocarlo respondiendo a dos preguntas claras, ¿no? Incluso con consejos y buenas prácticas, ¿verdad? Claro. Sí, efectivamente, lo que tenemos que, bueno, pues al final de lo que se trata es decir, bueno, pues vamos a entregarle, lo que tenemos que saber es cómo entregar al cliente valor, el mayor valor posible, utilizando los menos, los menos recursos, porque al final bueno, pues es un tema de economía, básicamente, ¿eh? Y eso es lo que hará si eres capaz no sé si la palabra es coordinar o la palabra es fundir esas dos el tema de tu cliente con gastar que emplear, usar Los menos recursos, sí. menos recursos, pues al final es lo que hará que puedas mejorar tu empresa, ¿no? Enfoques para mejorar tu empresa, pues hombre, hay muchos. Eh, yo voy a destacar uno de ellos que viene también un poco en base a lo que habíamos hablado de los 4 pilares, pero que al final de lo que se trata básicamente es tener un plan. Una vez que tienes el plan, ponte a hacer algo. A partir de que has hecho algo, verifica qué es lo que has hecho, que es lo que hablábamos de medir y controlar y corregir. Y a partir de ahí, si ya has visto que las cosas salen como tú quieres, pues bueno, pues ya actúas y eso es lo que hará que tu empresa mejore, ¿no? Que Totalmente. básicamente, bueno, Adelante, sí. no, te iba a decir que básicamente, bueno, pues es bueno, toda la literatura que hay en cuanto a eficiencia empresarial y es lo que habíamos hablado al principio que tiene que ver con lo que es la mejora continua. Eso es. Además, fíjate, ¿no? Escuchándote lo que tú decías, ¿no? Cómo entregar ese valor al cliente, cómo hacer para ofrecer más valor a ese cliente utilizando estos recursos limitados, ¿no? Que sabemos que, bueno, pues al final también nos estamos dirigiendo, no nos olvidemos, ¿verdad? A este emprendedor, a esta empresa, a esta pequeña empresa, a esta microempresa, que, bueno, pues sabemos que los recursos son limitados, pero que eso no significa que necesariamente el objetivo sea ir creando una cultura propia sobre la calidad en el trabajo o del trabajo, mejor dicho, y del producto o servicio que estás desarrollando, ¿no? Porque consecuencia de ello, al final, tenemos que llegar a lograr alcanzar la etapa de ese funcionamiento estable del que hablabas en la empresa, delegando quizás esa parte de administración, ¿no? Más en el equipo y virar hacia la gestión y esa mejora continua. Sí, Yo, efectivamente, aportar a trabajar en en la parte que aportas verdaderamente valor, claro. Y todo esto, pues es complicado hacerlo si no hay un compromiso. Si no hay un compromiso fundamentalmente el tuyo para mejorar la organización. Porque al final no olvidemos que por mucho que hablemos de empresas, que hablemos de negocios, al final estamos hablando de personas. Con lo cual, al final, tú no contratas tú hablas con el director para cualquier trato con tu empresa. Si tú quieres algún tipo de servicio que yo te pueda prestar, vas a hablar conmigo. Si quieres algo de nuestra asociación, pues van a hablar contigo. Al final, somos personas las que estamos detrás, ¿no? Y ese compromiso, pues es el inicio
que va a llevarte a un largo camino que va a ir, bueno, pues empezando pues a crear esa cultura de empresa, pues bueno, todo lo que en algún otro momento hablaremos, y que que al final es el desarrollo lógico de una empresa, pero de una empresa que quiere tener éxito. Que lo sabemos, además, lo que pasa es que no lo aplicamos. Cuidado, porque tú Claro, decías, la rueda está inventada. Todo esto, claro, a la gente le sonará, pero la aplicación, ¿qué pasa con la aplicación? Hablábamos, además, ¿verdad? Un detalle importante de esas buenas prácticas que ayudan a responder cómo mejorar una empresa, ¿verdad? Los tienes que claro. aplicar desde el inicio, desde la puesta en marcha, desde el momento, ¿no?, en que se crea la empresa o nace el negocio, ¿no? Es decir, es importante que el empresario comience a cultivar, desde muy temprano del inicio de la actividad empresarial, la práctica de hacerlo cada vez un poquito mejor, ¿no? Y hoy un poquito, y mañana otro poquito. Tres Sí, ideas para producir más con menos recursos que se te ocurran, Leopoldo, ahora mismo. sí, lo primero es que deberíamos de ser, deberíamos de no haber dejado nunca de ser niños, Mm. sobre todo a nivel empresarial, porque una de las cosas de las que es la curiosidad infinita. Si fuéramos tan curiosos como los niños, probablemente nos iría bastante mejor. Dicho lo cual, que es un poco, viene un poco al caso de lo que decías tú, de decir, bueno, pues a ver cómo cultivo, cómo hago, bueno, pues es que al final es eso, soy curioso, intento mejorar, intento saber el porqué de las cosas, por qué funciona, ¿no? Vale, pero bueno, por no dispersarme, tres ideas muy prácticas, muy sencillas, que seguro que todo el mundo las tiene en la cabeza y que si logramos de alguna manera despertarlos de ese medio letargo, pues van a decir, hombre, pues es que tampoco necesito un plan empresarial o necesito una cosa súper complicada para, para mejorar algo en mi empresa, ¿no? Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, el tema de recursos. Pues el tema de recursos, dices, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, pues evita desperdiciar recursos. Eh, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, al final en tu empresa las dos cosas más valiosas que tienes es el recurso, o sea, lo que son los recursos, los bienes con los que bueno, fabricas, servicios, lo que hagas, y el tema del tiempo. Al final, si intentas no desperdiciar ninguna de las cosas, pues bueno, pues tendrás unos procesos eficientes. Que bueno, eso se nos llena mucho la boca de decirlo, pero bueno, que es algo sencillo decir, no tires el dinero, pues tendrás dinero, no tiro el tiempo, pues tendré tiempo. Bueno, pues vamos con eso. Y al final queda todo en lo que es las buenas prácticas. Crear un proceso en el que, bueno, en el que intervenir y en el que vigilar todo esto. Y es algo tan sencillo como coger y decir, voy a coger un papel y un boli. Pero además, papel y boli, porque no sé por qué hay bueno, no, una explicación nada científica es que por lo visto sí, y es así, si lo escribes, y no en el ordenador, si lo escribes con papel y boli, hay una parte de tu cerebro que se activa y eso lo recuerdas mucho mejor. El que sepa le dará un nombre y le dará una explicación, pero bueno, es algo tan sencillo como eso. Entonces, apunta las tareas que haces y de esas tareas lo único que tienes que hacer es ver efectivamente cuáles de esas tareas no aportan ningún valor, porque no están bien hechas, porque son repetitivas, porque entra en lo que decías tú de que pueden ser hechas por otra persona que aporte menos valor a la empresa, y a partir de ahí, bueno, pues en el momento que esas tareas las optimices, pues dejarás de usar mal tus recursos, evitarás duplicidad de tareas, que dos personas hagan lo mismo, que la información se duplique, que viaje de un lado. Bueno, cosas que en el día a día, si te pusieras a analizarlas, pues dirías, "Joder, la cantidad de tiempo y esfuerzo que pierdo en hacer todo esto, ¿no?". Y luego, sobre todo, bueno, pues cuando intentar que todo el mundo trabaje
con las mismas herramientas, que todo el mundo se comunique de la misma manera, por centralizar un poco ideas y porque al final todo el mundo, lo mismo que todo el mundo hablamos el mismo lenguaje, pues que la información en la empresa, todo el mundo la trabaje igual para que podamos saber quién hace qué y qué se está haciendo y cómo se está haciendo. A partir de ahí, el segundo consejo que podemos dar, que es un poco lo que decías tú, a partir de que ya tengas un determinado nivel, tú como empresario o como director o como lo que sea, no aportas valor, por ejemplo, cogiendo el teléfono, no tiene ningún sentido, o no puedes estar perdiendo el tiempo en redes sociales, o no puedes estar a lo mejor haciendo qué cosas con proveedores. Bueno, pues toda esa actividad lo que tienes que hacer es, en el momento que puedas, es delegarla. ¿Por qué? Porque al final dice, bueno, pues tengo unos recursos que de tiempo, sobre todo tiempo, que están limitados y lo que tengo que hacer es dedicarlos, que es en lo que más dinero aporto yo a la empresa vendiendo. Bueno, pues lo que tengo que estar es vendiendo, visitando clientes, haciendo proyectos de no sé qué, haciendo proyectos de no sé qué, porque yo soy la mente pensante y yo soy un genio y diseño no sé qué, no sé cuántos que a nadie se le ocurre. Bueno, pues yo me diseño y hago tal. Y ahí es donde verdaderamente aporto valor y ahí es donde la empresa optimiza sus recursos. Tareas repetitivas, temas de administración, temas de contabilidad, cosas que incluso hay herramientas en el mercado baratas o servicios de profesionales. Bueno, si son servicios de profesionales, ya no vamos a decir que sean baratos o que sean caros, sino que bueno, pues tendrás un valor añadido, que es un poco lo que nos pasa o lo que nos gusta decir a nosotros, ya que nos dedicamos a temas de servicios. Bueno, pues vas a tener un valor añadido que no vas a tener de otra manera. Luego habrá, por supuesto, otras áreas de la empresa que no se pueden externalizar por la idiosincrasia de la empresa que tú tienes. Bueno, pues ahí tampoco, pues si no se puede, no se puede. Y luego pues el tercer consejo se está hablando ahora mucho, sobre todo desde la pandemia, con el tema del teletrabajo, y es implantar el trabajo por resultados. Si tú Que a ya en la, otros países, perdóname que te corte, ya en otros países se está implementando o ya está implementando, ¿eh? Por proyectos. Sí, lo que pasa es que en España somos muy de hacer horas. Somos muy de irnos llegar los De calentar primeros, la silla, ¿no? Como se suele decir. de calentar la silla. Y yo creo que los primeros que probablemente promocionamos esos somos los que tenemos un cierto cargo en la empresa. Si tú a la persona le dices, vamos a ver, si es algo medible, o sea, si yo tengo que organizar el trabajo para que yo pueda medir el trabajo que tú haces. Lo he tenido que hacer porque hemos estado durante un año, año y pico, trabajando en remoto. Las empresas han seguido funcionando. Yo he tenido que saber si uno trabajaba o no trabajaba. De hecho, incluso he llegado a saber quién vivía de las rentas del grupo y quién trabajaba, con lo cual esa persona me la quito del equipo porque una nota disonante. A partir de ahí, si tú a la persona le dices, vamos a ver, organízate el trabajo como quieras, hazlo que el trabajo esté hecho y bien hecho, ¿y qué vas a tener? Pues vas a tener un trabajo, un trabajador contento, porque ahí entraría ya a hablar, que para eso tendríamos que dedicar dos charlas, el tema de lo que sería lo que llamamos el salario emocional. O sea, no solamente el salario económico, o sea, la gente lo que quiere es pues tener un cierto, a ver, poder llevar a tu hijo al médico, poder llevarlos al colegio, traerlos de colegio, ciertas cosas o tener tiempo para el gimnasio, no sé, cosas, tener tiempo para perderlo en ti. Algo tan sencillo Y en como eso. muchos de los casos no lo tenemos, ¿no? Por eso mismo, porque no sabemos Claro, optimizar, porque no ¿no? sabemos o porque no nos dan la oportunidad, porque nos dicen, no, aquí hay que estar, yo soy el primero, bueno, aquí hay que estar y llegar antes que el jefe y irme después del jefe. Pues eso no tiene, desde luego no tiene
no tiene sentido. En muchos países nos llevan la delantera en eso, y desde luego las empresas en las que se ha empezado a hacer están teniendo unos resultados muy buenos, porque nos hemos dado cuenta que ahora, con el tema de la pandemia, que hemos visto de alguna manera las orejas al lobo, que hemos visto que ha habido gente que ha enfermado, gente conocida que ha muerto y tal, le hemos dicho, bueno, pues el salario como tal no es tanto, de Emoción. hacer tantas horas y tal no es tanto, hay cosas que son más importantes, ¿no? Y entonces, bueno, Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Además, fíjate, ¿no? Lo decías tú con estas tres ideas, ¿no? Para producir más con menos recursos, que resumimos en esta parte que nos decía Leopoldo, ¿no? mm, Optimizar recursos va a evitar esos desperdicios, ¿no? O optimiza tus recursos porque evitarás desperdiciar esa parte de recursos, ¿no? Pero el segundo ejemplo que nos ponía claramente era la de externalizar, ¿no? Todos los servicios que tu actividad pueda, ¿no? Al final el outsourcing, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El mejor exponente o ejemplo de cómo externalizar, ¿no? O cómo llevar a cabo ese outsourcing de productos y servicios lo tenemos en el colectivo nuestro de la microempresa, que claro. necesariamente, como bien tú abordabas hasta hace un ratito, ¿verdad? Pues no sostiene, ¿verdad? La actividad económica tener un área de comunicación, un área de laboral, un área de fiscal, ¿qué hacemos? Lo externalizamos, ¿eh? Al final nos fijamos en cómo tenemos que desarrollar nuestro negocio, ser eficientes en la gestión, porque Ujú. somos gestores y a partir de ahí, bueno, pues definir la estrategia hacia esa externalización de servicios. Y Sí, la porque además, tercera, perdona que te apunto ahí un poco en el sentido, o sea, no podemos saber de todo. Entonces, no, sí, y yo creo que nosotros que estamos un poco, tampoco lo pretendemos, pero realmente hay muchas veces que dices, bueno, pues es preferible dejárselo a alguien que sepa más que yo, y yo dedicarme a lo que en lo que verdaderamente aporto valor. Pero tú y yo y todos, eso es pues, totalmente de acuerdo. Efectivamente, y lo hablabas en esa tercera idea por cerrar el bloque, en ujú, la parte de trabajo por resultados que ya lo estamos viendo no solo en empresas de fuera, Europa sobre todo, sino también en empresas de dentro, ¿no? En el mercado nacional también hay ya empresas que, bueno, pues que están mirando hacia esta parte, ¿no? De trabajo por resultados, por proyectos, en fin, identificar un poco también el modelo desde las personas, ¿eh? Y no hacia números, ¿no? O contratos, ¿no? Por decirlo claro. de algún modo, que al final toda esa comunidad que forma parte del negocio se va a beneficiar porque también se reduce toda esta parte sostenible de huella de carbono, de consumo de Claro. energía, ¿eh? Sí, porque eso son cosas que mucho de las cosas que se hablan de la eficiencia energética, de la huella de carbono, una manera sencilla para que las empresas reduzcan esa huella de carbono, es simplemente lo están haciendo con el teletrabajo. En el momento y das esa flexibilidad, la gente tiene la posibilidad de trabajar desde casa, vas a evitar esos desplazamientos, con lo cual tienes vehículos en movimiento, y luego que las empresas, perdón, tienen un importante ahorro energético, ¿no? Tanto en iluminación como en aire acondicionado, como en un montón de cosas, con lo cual, bueno, pues ahí sin hacer grandes cosas, pues si eres capaz de medirlo, pues podrás ver una mejora en la huella de carbono de tu empresa, ¿no? Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Además, fijaros, ¿no? Estábamos hablando, ya casi que estamos en el Ecuador, ¿no? Terminando un poco toda esta exposición que os hemos querido traer, gracias, claro que sí, a Leopoldo. Hablábamos en el inicio de la Ujú, conversación, y recordar también a todos los que nos están escuchando, de cómo entregar más valor al cliente, de cómo hacer para claro, ofrecer más valor al cliente ujú, utilizando menos recursos. claro. Cuéntanos, Leopoldo, dos ideas claras que se te vengan a la cabeza para satisfacer más a estos clientes. Claro.
Pues hombre, dentro de, o sea, la idea de poner al cliente por delante de todo, pues es básicamente, es porque es el que va a, el que va a hacer que tu empresa mejore. Entonces, al final, ¿qué es lo que, pues al final, si tú eres capaz de escuchar al cliente, el cliente te va a decir qué necesita y te va a marcar un poco las pautas de cómo tu empresa el camino por el que tiene que ir tu empresa. Si tú no hablas con tu cliente, si tú no eres capaz de recoger información del cliente, algo tan sencillo, que muchas veces nos puede haber, o sea, nosotros podemos tener, no sé, por poner así un ejemplo, podemos tener en la cabeza una cosa que a nosotros nos puede encantar y que nosotros pensamos que es súper útil y que va a ser la bomba y porque a mí me gusta y luego la pones en el mercado y no funciona. ¿Por qué? Pues precisamente porque no has escuchado a tu cliente, básicamente. O sea, volvemos a no inventar la rueda. Al final, ¿de qué vale tener una solución maravillosa para eh, mm, para que tu cliente tenga un producto y dice, pues si es que no lo quiero, si yo lo que quiero es, yo no quiero que el coche vuele, yo quiero que el coche me lleve de aquí a allí, no tengo, Que me lleve. que me lleve y ya está, no me hace falta, no necesito un coche si lo puedo pagar, bien, no necesito un coche de 80, 100.000 euros, necesito un coche de 20.000 que me lleve, que me traiga y ya está. Pues un poco eso es lo que tu cliente te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer para que tu empresa funcione. Ya está, recoger información, pero escuchar, 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 o sea, de una forma de la más... Además, normalmente los clientes, yo por la experiencia, cuando tú hablas con tus clientes, están encantados de transmitirte y decirte no ya lo bueno, lo tal, sino decirle, bueno, qué es lo que te gusta de tus servicios, qué le gustaría que le pudieras aportar más. eh, y a partir de ahí, pues lo único que tienes que hacer es eso, es darle lo que quiere y bueno, y él hará que tu empresa crezca, efectivamente, porque no hay nada mejor que un cliente satisfecho. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Al final, investigar el mercado y escuchar, ¿no? Lo decías tú, ¿no? Una escucha activa te va a permitir conocer un poco la demanda, ¿no? Que te está trasladando el cliente sin necesidad de preguntarle, ¿eh? Solo con escuchar activamente te está dando herramientas Ujú. disponibles, ¿no? Para que tú las puedas trabajar. Que al final, quizás lo importante, Leopoldo, aquí es formular esas preguntas sencillas, cortas, bien elaboradas, ¿no? Que te den esa información relevante, que esto es muy importante, ¿verdad? Sí, pero además es que no, pero lo que hay que destacar de esto es lo sencillo que es y que no lo hacemos. O sea, que normalmente intentamos decir, bueno, pues vamos a inventar algo maravilloso y como lo vamos a inventar, pues va a ser maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Pues es Lo que sabemos y no lo ponemos a prueba, lo sabemos. efectivamente, eso una de todas las cosas que hemos hablado que además, en el momento que tengas, es tan sencillo como que si tienes clientes, incluso si estás empezando y tienes un solo cliente, ya tienes una fuente de información. Pues empieza por ahí. Empieza por esa fuente de información, habla con ellos, te van a decir cuáles son sus necesidades y a partir de ahí lo único que puede pasar es que mejores. Bueno, pues ya lo tienes. Y segunda idea, cuéntanos, porque La, se- también se las- habla. la Venga, segunda, adelante. la segunda idea es el tema es una cosa en la que no incidimos bastante, que es el tema de formar, pero de formar al personal, a todo tu personal. Porque yo me he dado cuenta bueno, y cualquiera que esté un poco en el mundo se da cuenta, cualquier persona de una empresa representa a esa empresa. Entonces, si tú, una persona que seguramente nos ha pasado pues yendo a una tienda o a lo mejor en un restaurante, tal, si tú tienes una persona que no te trata bien, al final tú ya no eres un cliente satisfecho, vas a estar incómodo, no vas a volver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a formar a nuestro personal bueno, que para lo cual no es necesario ni no hacer grandes inversiones y lo único que hay que hacer es
juntarnos, darles unas nociones básicas. Los trabajadores van a ver que te preocupas de ellos, van a ver que se involucran en la empresa, con lo cual van a sentirlo como suyo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues si tienes trabajadores contentos, pues vas a tener una empresa que va a proyectar esa felicidad, por llamarlo de alguna manera, al exterior, y con lo cual tendrás clientes contentos, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De satisfacer a tus clientes. Totalmente, además resumido, al final el objetivo es también, volvemos a la creación, ¿no? de la rueda. Lo puedes hacer mucho más interesante generando una guía, por ejemplo, con un vídeo, por si alguien abandona la lectura, pues le das la facilidad, ¿no? Que a través de un vídeo puedan tenerlo, ¿no? Por supuesto, vídeos cortos, ¿no? Porque si no, pierdes la Pierde atención, ¿no? la atención. Sí, pero Entonces, haciendo cosas sencillas, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, intentar ser didácticos, decir, bueno, oye, cada cual a su nivel, pues si no es un vídeo, es un audio, para que lo puedan estar escuchando en cualquier momento, en el coche, haciendo deporte, no sé qué. Bueno, pues a la gente la involucras, creas ese sentimiento de pertenencia, de tribu que es tan importante que es importante desde que el hombre es hombre, desde hace los miles de años. Al final es el sentido de pertenencia, ¿no? A algo. totalmente, totalmente de acuerdo. Además, conociendo, quizás y ya terminando también este podcast, este video podcast, ¿no? Conociendo las necesidades de estos clientes y teniendo el equipo capacitado, vamos a poder dedicar más recursos para entregar mucho más valor a nuestros clientes. Leopoldo, toca trasladar a todo aquel que nos ha estado escuchando esos consejos y buenas prácticas que quizás los definiríamos en 6 7, ¿no? Ujú. Consejos a la hora de que, bueno, pues que nos sirvan de resumen también. Y quizás el primero podría ser aprender con la práctica, importante, la práctica, a mayor práctica, más competencia. Ujú. Claro, indudablemente. El segundo consejo, pues hablábamos de las ineficiencias, de los desperdicios. Bueno, pues vamos a intentar eliminar los desperdicios. Vamos a identificarlos y que no se produzcan, ¿no? Eso es. Y como tercero, hablábamos de clientes, pero también de hipo, que debe de Ujú. estar comprometido en la mejora continua, la hablábamos, ¿verdad? Y que debe proponer oportunidades de mejora, no esperar, ¿no? A que le venga del departamento X, Ujú. sino que desde ahí y desde la creatividad potenciar que también suba, ¿no? Toda aquella línea de análisis para una mejora, ¿no? Ujú. Continua. Claro. Y luego hablábamos de productividad. Bueno, pues la productividad hay que aumentarla, indudablemente, porque es la base del negocio. Pero cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cosa, es importante que las mejoras las hagamos dedicándoles los menores recursos posibles. Porque entonces es donde verdaderamente vamos a ir viendo los resultados, y muchas veces esos recursos no son tan necesarios, pueden ser necesarios para otras áreas de la empresa. Totalmente. Y quinto, hablabas tú, fíjate, ¿no? De las mejoras obtenidas, ¿no? Y la comunicación, que es elemento clave para divulgar estas mejoras. Es parte del área funcional que la gestión de la información llegue de extremo a extremo, ¿no? Porque es importante comunicarlo, si no, una buena comunicación, por mucho que pongas mejoras o por mucho que hayas obtenido esa mejora en base a esa productividad, si no lo comunicas, no va a llegar. Si no lo comunican, no existe. Totalmente. Y luego, volviendo otra vez a la parte de a los recursos limitados, cualquier esfuerzo, cualquier acción, lo que tienes que hacer es concentrarla en el lugar donde se necesite.
O sea, lo que se trata es de ir con un rifle y no con una escopeta. O sea, lo que tienes que hacer es acertar los menos tiros y en el sitio preciso, no tirar a bulto a todo lo que se mueve, porque al final perderás, esas acciones no tendrán resultado. Totalmente, totalmente. Y como siete y última de estas recomendaciones, de estas buenas prácticas, de estos consejos es dar prioridad a la mejora de las personas. Lo hablábamos en el inicio, además de este video podcast, de esta conversación, de este debate, ¿no? La prioridad a la mejora de las personas debe ser, bueno, pues una de las cosas más importantes que tienes que analizar, ¿no? Dentro de lo que se desarrolla y de esa mejora, ¿no? En el devenir del negocio, Leopoldo. Claro. Porque al final son personas, es lo que decíamos, las empresas son personas. El empresario es una persona, los trabajadores son una persona, y es importante que ese empresario trabaje sus competencias, que los equipos, que formar buenos equipos, que las personas también trabajen sus consecuencias, y a partir de ahí lo único que puede pasar es que mejores, ¿no? Y yo creo que Totalmente. ya vamos a ir, yo creo que Vamos, vamos a ir vamos acabando. cerrando, ¿no? Una reflexión final que nos quieras hacer y luego como cierre les contamos de qué vamos a hablar la semana que viene. Venga. Claro. Pues mira, es como siempre la mayoría de los pensamientos, cuanto más sencillos que se pueden aplicar, suelen venir de Oriente. Hay el método Kaizen, que es un método, bueno, pues del que se ha escrito mucho, y a mí tiene una frase que yo creo que resume todo lo que estamos diciendo, que es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. A partir de ahí, bueno, pues con esas buenas prácticas y con todo eso, pues al final, bueno, pues avanzaremos y conseguiremos esas buenas prácticas, ¿no? Qué bien, fenomenal. Oye, pues ha sido un placer, claro que sí, tenerte hoy aquí con nosotros, tenerte todos los lunes a las 5:30 de la tarde en estas Ujú. sesiones, en estas reuniones, en estos debates que podamos poner en marcha y que al final del mes podamos también recibir todas aquellas consultas, todas aquellas dudas generadas con todo lo que han ido viendo semana tras semana, todas las personas que nos van siguiendo. La semana que viene, como os decía, vamos a hablar de cómo conseguir nuevos clientes y que los actuales te compren más. Esto es un tema súper interesante, ¿no? Cómo avanzar en este desarrollo de la captación, pero ya el tiempo, Ujú. importante, ¿no? El que ya está, que sirva de enlace. Lo dejamos ahí para la semana siguiente. Decir, claro que sí, a todos los que nos están escuchando que además tenéis disponible en la web de la asociación la página de aterrizaje del área concreto al que nos estamos dirigiendo, al que se está dirigiendo Leopoldo desde la Ujú. asociación, que es el área de asesoría y consultoría de empresas. Y por supuesto que además también tenemos un grupo creado de WhatsApp que le hemos llamado Negocios de Éxito, donde ahí vamos a recoger también parte importante de todo este desarrollo que vamos semana tras semana trasladando a las Ujú. redes y al canal de YouTube de la asociación, que están de momento en abierto, pero que en un futuro, claro que sí, el objetivo sea ir cerrando todo aquello que nos permita un poco también disponer de información veraz del desarrollo empresarial. Y qué mejor que contar con empresas y profesionales que con una dilatada experiencia nos permiten un poco seguir aprendiendo, porque ese es el objetivo, aprender y luego trasladar, ¿no?, al desarrollo del negocio. Leopoldo, lo dicho, un placer y nos vemos la semana que viene. Sí, señor Víctor, un placer, y bueno, pues nada, que sigan nuestros canales. Iremos mandando pequeñas píldoras para que esta semana de espera no se les haga larga y estén deseando llegar y bueno, pues iremos compartiendo más información precisamente en el mismo sentido, para que, bueno, pues para intentar bueno, pues que todo el que nos escuche, pues que pueda mejorar, ¿no? Totalmente, y recogeremos todas aquellas dudas a través de todos los canales para, como decía, el último lunes del mes, darle respuesta real a todas aquellas dudas generadas en redes sociales, canal de YouTube, correos electrónicos, formulario, todo aquello que nos permita seguir avanzando.